enseñanza para poder también ministrar. La vez pasada yo pregunté cuántos de ustedes habían sido bautizados en el Espíritu Santo y muy pocos levantaron la mano. Y comenzamos diciendo que el bautismo del Espíritu Santo para poder servir en la obra es muy importante. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, es aquella persona, porque es la tercera persona de la Trinidad, y dice la palabra que es nuestro compañero, nuestro amigo. Recordemos que cuando el Señor asciende a los cielos, le dijo a los 12 discípulos: yo me voy, yo los voy a dejar a ustedes, yo ya no voy a estar en medio de ustedes, pero yo les voy a dejar al Espíritu Santo, que va a ser su compañero, su amigo, el que les va a fortalecer cuando tengan debilidades, cuando tengan problemas, cuando tengan necesidades, cuando tengan cualquier tipo de procesos y situaciones difíciles. Ahí va a estar el Espíritu Santo. Tienen que invocarlo. El Espíritu Santo va a morar sobre ustedes y Él les va a ayudar a tomar decisiones correctas, a tener una relación conmigo. Entonces, por eso es necesario que nosotros, como servidores, como líderes de la iglesia, podamos ser llenos y bautizados del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos da uno de los frutos, ¿verdad?, del Espíritu, que es el discernimiento de espíritu. ¿Y qué significa discernimiento de espíritu? El discernimiento de espíritu es para que nosotros tengamos la capacidad de poder discernir los espíritus, si son buenos o son malos, si vienen de Dios o no vienen de Dios. Entonces, cuando tenemos nosotros esas capacidades, entonces podemos caminar con autoridad y poder. ¿Qué hacía el Señor cuando le enseñaba a los discípulos? ¿Qué tenía el Señor Jesús que todavía los discípulos no tenían? Pues tenía la unción del Espíritu. Por eso Él sanaba enfermos. Dice la palabra, en los evangelios lo pueden encontrar usted, todo lo que yo les estoy comentando. Dice que una vez estaba un ciego y dice que con la saliva de él se la puso en los ojos y el ciego miró. Ahí hay poder. ¿Quién tenía el poder? Jehová. ¿A través de qué? A través de la presencia del Espíritu Santo. Los paralíticos, dice que él oraba y sanaban. Caminaban. La mujer de flujo de sangre, ¿qué dice la palabra? Solo tocó la puntita de su vestidura y aquella mujer sanó. Algo sobrenatural salió de su vestidura. Entonces, ¿qué significa eso? Y aún los apóstoles se quedaban asustados por ese poder que salía de él, por esa unción que salía de él. ¿Podemos nosotros hacer una oración y que alguien sane? ¿Podemos nosotros hacer una oración y que alguien que está muerto ya físicamente se levante y resucite? ¿Podemos como iglesia orar por milagros sobrenaturales? ¿Podemos como iglesia decirle a un endemoniado: demonio, sujétate? ¿Podemos? Podemos, sí. Pero necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo. Necesitamos tener el Espíritu Santo, porque recordemos también que hubo alguien que fue a orar y dice: yo voy a ser como Pablo. Como él saca demonios, yo también. Pero él no tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Vinieron los demonios y los zarandearon. ¿Por qué? Porque esa persona no tenía al Espíritu Santo en su vida. Entonces, los demonios saben, mi amado, cuando uno no tiene la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida.
sanar a los enfermos, para libertar al cautivo. Y eso es lo más importante como líderes dentro de una congregación. Eso es lo más importante. Dice la palabra, sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Dios nos demanda que podamos imitarlo a Él en santidad, en palabra, en testimonio y en poder. No que seamos cobardes. Yo recuerdo al pastor Misael cuando nos formaba como líderes allá en el Ministerio de la Cosecha. Y era bien fuerte para formarnos. Y nos decía, yo no quiero aquí blandengues. Yo no quiero aquí patas flojas. Que cuando mire un brujo, salga huyendo del brujo. No, yo quiero que ese líder eche al brujo. Y que sea el brujo el que se vaya lejos. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de papá. Tenemos el poder de Dios para que cuando nuestra boca declare, se cumpla. Qué bonito es que cuando oramos y una persona y declaramos sanidad, la persona sane y la persona después nos diga, hermano, se me quitó el dolor. O me dieron un diagnóstico y oramos y ese diagnóstico Dios lo cancela por la fe, el poder de aquel que está reclamando la sanidad o la liberación. Entonces necesitamos caminar imitando a Cristo. Y eso es lo que quería y eso es lo que hizo el Señor Jesús cuando llamó a los discípulos. Él sabía que se iba. Él sabía que iba a ser muerto en una cruz, pero él necesitaba dejar delegados a personas que se sometieran a él y creyeran en él. Ellos no tenían educación, como les dije al principio. No tenían una educación, no eran intelectualmente, ¿verdad? Hombres que sabían las letras. Pero Dios no mira eso, mi hermano, no mira posiciones nuestras, mira corazones. Y Dios miró en esos discípulos que Él podía trabajar y formarlos y transformarlos. Los miró como el barro, porque Él es el alfarero. Entonces yo no sé cuál es la dificultad, usted es el barro para papá. Usted es el barro. Si usted dispone su corazón, su mente para papá, Dios lo va a moldear a su imagen y lo va a formar para que usted trabaje en el área que Él quiere. Y lo va a usar si usted cree y quiere ser usado por Él. Amén. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Caminar en santidad, caminar en obediencia bajo la palabra, bajo las autoridades de la iglesia. Que cuando nos enseñen, cuando a veces nos reprendan, también nos corrijan. Amén, a poder aceptar, escuchar, hermanos, escuchar el consejo, escuchar la reprensión, atesorarla e ir a buscar y decirle, Señor, si yo me estoy equivocando, Señor, enséñame tú, corrígeme tú, Padre, porque a veces, mi hermano, es muy difícil, nosotros somos difíciles. Donde hay un grupo de personas, de seres humanos, es difícil porque cada uno de nosotros tiene una forma de pensar y de sentir totalmente diferente. Entonces cada uno va a decir, yo miro las cosas así y yo las quiero hacer así. Imagínense, el hermano dice esto, el otro hermano dice lo otro. Entonces cuando se llega a un conjunto de muchos, es muy difícil.
Por eso papá fue muy inteligente. Por eso papá dejó siempre una cabeza. ¿Quiénes son? Los pastores, los líderes de la iglesia. Porque a ellos Dios revela estrategias de trabajo, revela a través de la oración, revela a través de la palabra, revela a través del internamiento de los líderes y de los pastores, revela cada situación de cada uno. A Dios no lo podemos engañar, mi amado. Él es santo, perfecto. Y por eso necesitamos que en el amor de Dios podamos trabajar en unidad. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. La relación entre hermanos, estos dos versos nos llaman a tener una buena relación entre hermanos. No distanciamientos, no discordias entre nosotros, sino en amor. Vivan en amor, dice. Vivan en comunidad. Porque la primera iglesia, cuando el Señor se fue, ascendió a los cielos y quedan los apóstoles y ellos fomentan la iglesia de Cristo y ellos van predicando el evangelio a todas las ciudades y van creciendo, la iglesia crece, vienen los hermanos, dice el apóstol Pablo en la escritura que la primera predicación fueron 5,000 los que se convirtieron. Yo me quedo, digo yo, 5,000. Digo yo, y ahora la predicación, si antes se convierte uno. Entonces, ¿cuál era la diferencia de aquellos hombres con nosotros? ¿Cuál era? La llenura del Espíritu Santo, amado. La llenura de la palabra. Yo me imagino que no predicaba, tal vez este hombre se nota la elocuencia que tenía el apóstol Pablo. Se nota. Porque todas las epístolas, a Filemón, a Tito, a Timoteo, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, todas esas cartas que él escribe, se nota la capacidad intelectual de poder llegar al corazón y a la mente de las personas. Se nota que fue un hombre capacitado después de ser un perseguidor de la iglesia. Pero también decimos de que el apóstol Pablo fue una persona muy educada, porque él fue instruido, dice la palabra, por Gamaliel, uno de los mejores instructores de la palabra de la fe en aquel entonces, antiguamente. Entonces él fue un hombre muy instruido, muy letrado, él conocía, él sabía leer, él sabía escribir. ¿Me entienden? Entonces nosotros como líderes necesitamos eso, necesitamos la instrucción de Dios, necesitamos también la instrucción de nuestros pastores, las enseñanzas, los discipulados que nos puedan impartir a nosotros como líderes. ¿Para qué? Para que nuestra fe pueda crecer y al caminar en fe también los frutos del Espíritu en nosotros. ¿Ustedes conocen cuáles son los frutos del Espíritu? Amor es el primero, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio, benignidad, bondad. Imagínense, eso lo tenemos que tener nosotros, o sea que eso tiene que ser una práctica en nuestra vida diaria. Todo eso lo tenemos que ejercitar en nuestra vida. La paciencia. ¿Somos pacientes nosotros? ¿Somos bondadosos? ¿Somos benignos? Benignos de bueno. ¿Somos buenos? Pero la palabra no nos demanda que seamos buenos con los que nosotros queremos. No, nos manda a ser buenos con nuestros enemigos.
Padre. El amor ágape, aquel amor verdadero, sincero y sin malicia. Por eso Dios hace referencia al amor verdadero, porque pueden haber muchos amores entre nosotros, pero el único amor que nos llena, que nos santifica, que nos purifica, es su amor, porque es sin ninguna malicia. Entonces, necesitamos como líderes fomentar esos principios y que seamos agradecidos. Me encantó lo del hermano Henry, que se quebrantó en su espíritu cuando él estaba dando esa alabanza al Padre, y él dijo: yo te canto porque estoy agradecido, porque reconozco de donde tú me sacaste, de donde tú me levantaste. Y qué bonito es ver a una persona que pasa los años después de su conversión y no se le olvida de donde Dios lo sacó, pero muchas veces Dios hace milagros en nosotros y pasa un día y se nos olvida. Entonces no pidamos al Padre, hermanos, que lo que Él obre en nosotros nunca lo olvidemos. Nunca, hasta que Él venga por nosotros. ¿Por qué? Porque eso va a mostrar realmente el corazón que nosotros tenemos para Dios. Que no vamos a ser hipócritas, falsos delante de Él, sino que verdaderamente le vamos a amar por lo que Él hace a diario con nosotros. Eso es ser agradecido. Y el Espíritu Santo, cuando Él estaba aquí, se quebrantó por eso, porque ese es mi corazón agradecido. Porque pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años, y sigue levantando su mano y sigue levantando su voz, dándole la honra y la gloria al Padre. Que nunca se nos olvide, mi hermano, de dónde Dios nos ha sacado, ¿verdad? Y que por qué ahora, por su amor y por su misericordia, estamos aquí dándole la honra y la gloria a Él. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La avaricia, la inmundicia nos aleja, el pecado nos aleja de Él. El pecado siempre va a apartarnos de nosotros. Satanás tiene ese objetivo para cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, mi amado. No, Él no se va a quedar quieto. Él va a buscar la manera, ¿sabe por qué? Porque conoce nuestras debilidades. Él conoce sus debilidades y conoce mis debilidades. Y Él va a venir a atacar esas debilidades. Él no va a venir a atacar nuestra fortaleza. No, jamás Satanás va a venir a atacar nuestra fortaleza. Va a venir a atacar las debilidades en nosotros. Pueden ser debilidades espirituales, emocionales o físicas. ¿Por qué? Porque al atacar las debilidades vamos a ser frágiles para que caigamos en tentación. Como dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. ¿En quiénes somos fuertes nosotros? Pues en Cristo Jesús, ¿verdad? Allí está nuestra fortaleza. Ustedes recuerdan en la Biblia a un hombre, a Sansón. ¿Han leído la historia de Sansón ustedes? Amén. Dice la palabra que es un hombre fuerte físicamente. Yo me lo imagino alto, así, fornido, con brazos fuertes. Sí, dice la palabra que él podía remover, porque habían pilares. Antiguamente los edificios en aquellos entonces eran de pilares. ¿Cómo les puedo decir? Basas, columnas. Había muchas columnas. Y dicen que ese hombre con sus brazos derribaba aquellos pilares, aquellas columnas. Y dicen que físicamente él tenía su cabello largo, ¿verdad? Se hacía unas trenzas. Y dice la palabra que a él lo querían derribar los enemigos de Jehová. Pero no encontraban cómo derribarlo. Y mandaron a una mujer a seducirlo, a Dalila.
varias veces lo intentó y le preguntaba a ella de dónde provenía su fuerza. Y él varias veces la evadió. Pero al final, la debilidad de Sansón la conoció Dalila. Y por eso él cae con ella. Entonces, la debilidad muchas veces en nosotros, mis amados, nos hace que caigamos de la gracia del Padre. Tenemos que tener mucha seguridad en Dios y sobre todo mucha confianza en Él para poner nuestras debilidades a los pies de Cristo. Aquí voy a tocar un tema que puede ser muy fuerte para nosotros, pero yo conozco mis debilidades y a veces me da vergüenza, aún delante de papá, que no lo estoy viendo físicamente, aún me da vergüenza venir y decirle: Padre, esta es mi debilidad. Aún se lo digo yo con toda sinceridad. Y no digamos llegar y contárselo a mi pastor o a mi pastora. Me da una vergüenza, pero muchas veces, y es necesario que nosotros confesemos esa debilidad y pidamos ayuda, porque van a haber momentos que Satanás nos va a atacar, nos va a atacar, porque él va a querer derribarnos, como Dalila usó esa debilidad que se la dijo, se la confesó Sansón y él fue muerto. ¿Por qué? Porque los enemigos encontraron su debilidad y lo mataron. Entonces, mejor prefiramos, hermanos, doblegar nuestro orgullo, doblegar todo aquello que a nosotros nos impide que confesemos esa debilidad para que busquemos ayuda y nos pueda Dios ayudarnos a fortalecernos y a liberarnos de cualquier ataque que el enemigo quiera para destruirnos, como personas en lo natural y como líderes en el ministerio, ¿verdad? Y una de las cosas que el enemigo usa mucho son cosas que entran a nuestros oídos, ¿verdad? Pensamientos que entran a nuestra mente. Entonces, busquemos la presencia del Espíritu Santo para que nos vaya santificando en su presencia y en su amor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios y sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dios no te manda, hermanos, a que caminemos en medio de la luz. Pero ¿de qué tipo de luz está hablando la palabra? Pues del tipo de luz a través de esta que nos ilumina, porque Salmo 105, verso 119 dice, al revés, 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en tu caminar, en mi caminar, ¿verdad? Entonces necesitamos escudriñar la palabra, leer la palabra, hermano, tener tiempo con Dios para orar y para leer la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la revelación de la palabra, Dios va limpiando nuestras mentes, nuestros corazones, y llegamos a ser esa luz que nos ilumina, ¿verdad? Esa luz que nos santifica, esa luz que trae esa liberación a nuestras almas, a nuestros espíritus. Entonces necesitamos verdaderamente buscar la presencia de Dios. Entre más, yo sé que hay muchos obstáculos, y más en este país, el trabajo, ¿verdad? Las responsabilidades en el trabajo, las responsabilidades con la familia. Entonces, como que hay menos tiempo para que nosotros busquemos del Señor.
Señor de una manera como Él quiere, porque muchas veces le buscamos como nosotros podemos. Pero siempre y cuando, hermanos, nos esforcemos nosotros y le demos el primer lugar a Dios, yo les aseguro que el poder del Espíritu Santo vendrá, ayudará y fortalecerá. ¿Por qué? Porque Él está viendo el querer, la intención de nuestro corazón de quererlo hacer con amor para Él. Entonces, esa va a ser nuestra fortaleza para poder vencer las obras de las tinieblas y poder seguir hacia adelante con Cristo Jesús. Y no participéis comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cuáles son las cosas agradables al Señor? Pues que leamos la palabra, que oremos, que ayunemos, que nos congreguemos, que tengamos buena armonía, coinonía en las casas, en nuestras casas, en los trabajos, que tengamos armonía y coinonía dentro de la iglesia como hermanos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Esas son las cosas que agradan, que vivamos en santidad, que practiquemos la fe, que caminemos en medio de los frutos del Espíritu Santo, que anhelemos la presencia de Dios, que anhelemos la presencia, el bautismo del Espíritu Santo. Esas son las cosas que van a agradar a Dios. Pero las cosas que desagradan a Dios, pues es salirnos nosotros mismos de todo eso que les acabo de decir anteriormente, ¿verdad? Y cuando nosotros practicamos esa vida en Jesús o tratamos, yo sé que hay muchas dificultades, yo sé que muchos de ustedes por los trabajos, hermanos, por los trabajos o las distancias, ¿verdad? Se les impide muchas veces el congregarse, el activarse en el Señor. Pero yo les voy a decir, bueno, no sé, yo veo muchas casadas aquí, muchas mujeres casadas, muchas mujeres que son mamás, que es un trabajo más arduo, más difícil, ¿verdad? Y un consejo a los esposos también, para agradar a Dios. Ayer tuvimos una reunión de mujeres muy bonita, donde el Espíritu Santo de Dios se manifestó de una manera poderosa. Y se estuvo hablando a la mujer por los problemas que las mujeres se manejan en los hogares, en las familias. A los esposos el poder compartir las labores cotidianas en la casa. Es muy importante el poder ayudar también a las esposas a poder realizar y terminar el trabajo de una casa, el trabajo de una familia, ¿verdad? El poder compartir todo ese tipo de relación, ya tanto el esposo como la esposa. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar para que cuando vengan a las reuniones se venga con tiempo y se venga, como dice la palabra, entrar por sus atrios con acción de gracias y de alabanza. Y muchas veces venimos a la carrera, venimos fastidiosos. ¿Por qué? Porque tal vez el cargo, la responsabilidad solo se le deja a uno de los dos. Y yo creo que son un equipo. El esposo y la esposa son un equipo dentro de casa. Y yo creo que el ministerio, el primer ministerio que como seres humanos comenzamos a desarrollar y activar, comienza en casa, comienza en el hogar, ¿verdad? Así que esposos, si todavía no están siendo ese apoyo para su esposa, ¿verdad? Con los trabajos de casa, con los hijos, apóyenla. También apóyenla. Yo sé que tal vez ustedes vienen cansaditos de sus trabajos, vienen cansados porque se han ido de mañana temprano, pero también ellas, ¿verdad? Y que sea un trabajo en conjunto, en unidad, en armonía, en amor, ¿verdad? Para que puedan venir gozosos y no en la carrera ahí, uno más cansado que el otro, porque bañar, vestir a los niños, ¿verdad? Todo eso lleva un trabajo, un tiempo, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros podamos vivir en esa armonía con
en esa vida agradable para el Señor. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este verso me llena mucho porque dice la palabra levántate. ¿A quién te manda o manda Dios a levantarte? A su pueblo, a su iglesia. Ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo. Ustedes y yo somos el pueblo del Señor, que necesitamos levantarnos, que necesitamos agradar a Dios, caminar en agradecimiento con Dios. Y necesitamos el poder levantarnos, no estar dormidos espiritualmente, sino estar activos, que nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales estén activos. ¿Para qué? Para poder ver lo que en lo natural no podemos ver. ¿Por qué? Porque el enemigo se mueve espiritualmente, usando también aún a muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos la presencia de Dios, entonces vamos a tener la presencia del enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás viene aquí, comienza a poner aquí, ¿ve? Pecado. De ahí viene al corazón del hombre. Entonces necesitamos, hermanos, ser una iglesia activa, ser una iglesia donde el Espíritu Santo de Dios nos llene para estar activos, para no estar ahí solo sentados, sino también activos espiritualmente, donde podamos ver cosas en lo espiritual y podamos discernir en el Espíritu de Dios. Que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto para el Padre, para las revelaciones que Él quiere. Dice la palabra que no hay pecado oculto que no pueda ser manifestado por el poder de Dios. ¿Y dónde puede encontrar usted revelación de parte de Dios? Pues a través de la búsqueda que usted mantenga con Dios y con el Espíritu Santo de Dios. Dios nos revela a su pueblo, nos revela en sueños, nos revela en visiones y nos revela en palabras. Entonces, necesitamos estar conectados con Dios. El líder de Dios necesita estar conectado con Él para que Dios comience a activarse, comience a moverse y comience a revelarse. Necesitamos esa presencia de su Espíritu Santo. Levantarlo, no quedarnos quietos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, enseñados por la palabra y retener la palabra. Como dijo el pastor al principio, que todas estas enseñanzas sean retenidas en su espíritu. Yo me voy la próxima semana, pero espero verdaderamente en el nombre de Jesucristo que todas estas enseñanzas sean retenidas verdaderamente en su espíritu y que den fruto y fruto en abundancia. Porque nuestra base debe de ser genuina, verdadera. Amén. Voy a dejar hasta ese versículo y vamos a orar, vamos a pedirle perdón al Señor si hemos fallado como líderes. Vamos a pedirle perdón al Padre si hemos caminado a medias, si hemos caminado indiferentes. Otra de las cosas importantes, amados, Dios mismo vino a servirnos
no vino a ser servido. Y ese es un principio como líderes. Pero ¿saben qué? Que el servir en la obra para ustedes sea en amor y en agradecimiento a Él. Porque no los ha puesto el hombre, no los pone el hombre, los pone Dios, mi amado. Y que el tesoro que ha puesto Dios en sus manos, en servirle en cualquier área de que están trabajando aquí en la iglesia, no lo rechace, mi hermano, y no renuncia a ese regalo que papá le ha dado.